¿Cómo están todos, amigos? Muy buenas noches. Soy Julio Barco y esta noche vamos a terminar nuestra jornada del mes de marzo, una jornada muy especial que en este mes dedicamos a estudiar la novelística latinoamericana. Como ustedes saben, venimos ya cada miércoles hablando de escritores, hablando de novelistas, tratando de motivar la reflexión, motivar los encuentros, motivar la mirada y abrir un poco más esa sensibilidad que los escritores, que los literatos pueden transmitirnos, porque precisamente ellos son los que hablan el lenguaje de la vida, el lenguaje de la naturaleza, un lenguaje que escapa muchas veces de lo racional. Yo soy Julio Barco, soy el director de Lenguaje Perú, la plataforma que viene desde hace más de 5 meses atrás motivando lecturas sobre escritores, también poetas y sobre todo literatura en general. Hemos hecho recitales, hemos hecho eventos con el único afán de seguir mostrando toda la diversidad del maravilloso mundo de la literatura. Como ustedes bien saben, la semana pasada tuvimos un encuentro muy interesante donde hablamos de Julio Cortázar. La semana antepasada compartimos una sesión dedicada a Mario Vargas Llosa, y la semana antepasada, la primera semana de las jornadas sobre novelistas latinoamericanos, le dimos un espacio al gran novelista Roberto Bolaño. No obstante, hoy día quiero darle algunas palabras, como ustedes saben, en estos 40 minutos que me dedico pues a compartir algunas ideas, impresiones sobre literatura al gran José María Arguedas. Y personalmente les confieso que mientras preparaba este seminario no podía dejar de pensar en lo interesante que es sentir realmente la fibra como les digo, la fibra, esa fibra que nos abre este escritor que es José María Arguedas. A mí personalmente Arguedas me resulta un autor con un tinte y una sensibilidad, un corazón de poeta básicamente, ¿no? A pesar de que él es conocido por sus novelas, conocido por su papel de antropólogo y también por su gran afán de divulgar todo el mundo andino, su folclore especialmente. Yo siempre vi en Arguedas, y aún ahora que repasaba algunos de sus libros, por ejemplo, el acá que son cuentos, por ejemplo, estaba por acá, estaba revisando otra vez su novela, Los ríos profundos. También encontré esto de acá, que es un libro muy, muy interesante, que justamente hace unos años conocí Andahuaylas, la tierra de Arguedas, porque justamente iban a darle pues ahí un homenaje a Arguedas en Andahuaylas, y curiosamente no se dio porque hubo una protesta de los campesinos, pero un amigo, un poeta de allá, Steven Medina, a quien mando saludos, entre paréntesis, me obsequió este libro, que estaba justamente leyéndolo para motivarme para este encuentro. Y este libro de acá es uno de los más interesantes para, de alguna forma, captar el espíritu arguediano, una persona muy sensible, una personalidad muy intensa, muy comprometida con la cultura interior del país, pero también, como les digo, con una sensibilidad extrema que nos cautiva justamente por eso. Y por acá también tengo sus diarios, El zorro de arriba y El zorro de abajo, que es uno de sus últimos libros. De hecho es uno de los libros más desgarradores. Yo no puedo dejar de leerlo sin sentir la voz gravitando en un agujero negro de este autor. Así que haciendo un intervalo, quiero leerles lo que escribí y luego leerles algunos textos que tengo por acá, compartir alguna música, y quiero empezar este seminario con una canción del propio Arguedas, porque además Arguedas tuvo la genial idea de grabarse interpretando música andina en quechua, interpretando pues las sensibilidades que este mundo nos abre, ¿no?
Esta canción, que es parte del carnaval de Tambobamba, que sirve como inicio para este encuentro que vamos a darle a Arguedas, y quiero leerles lo siguiente, que es el fin de la jornada de novelistas latinoamericanos, y va para todos. Dice lo siguiente: esta noche, para cerrar los seminarios dedicados a novelistas latinoamericanos, vamos a conversar y reflexionar sobre una presencia que aún nos golpea y duele: José María Arguedas. En los anteriores seminarios ya hablamos de Roberto Bolaño, que renovó la novelística de los últimos 30 años, Mario Vargas Llosa, titánico hacedor de obras y de un tesón envidiable, una máquina hecha para crear y crear novelas, y de Cortázar, que siempre lúcido y lúdico nos enseña todavía a ver de forma sensible e infantil la vida, lo que permite acercarnos sin titubear al juego y al asombro. Hoy, sin embargo, daremos algunos alcances sobre José María Arguedas, uno de los cultores más insignes del proceso de la narrativa peruana, que es un proceso que viene ya siendo estudiado por otros referentes, como por ejemplo Ciro Alegría, que también son parte de ese proceso, o el propio César Vallejo, ¿no? Uno de esos autores que por su sensibilidad y trágica vida nos someten a preguntarnos desde el corazón y las vísceras de qué estamos hechos, pero también qué es el Perú. Un autor que nos enseñó a reconocer el Ande no como un fenómeno de estudio, sino como una sustancia viva y vital. Arguedas, hoy todavía, a 52 años de su suicidio, nos enfrenta a nosotros mismos y a nuestra condición. Me es en suma difícil hablar de Arguedas sin conmoverme por su poderosa sensibilidad, su visión panteísta y la búsqueda de recuperar el rostro verdadero del mundo andino. Y es que algo hay en Arguedas que es muy interesante de rescatar, ¿no? Él tiene, por la misma condición de poeta que les vengo diciendo, por ese mismo timbre, su explicación del mundo andino no es una explicación necesariamente académica, es una explicación que nos brota desde otra sensibilidad, y por eso nos permite conocerlo desde una especie de dimensión más sutil, más interna, más descarnada y por ende más profunda. Leamos por parte su vida, su poesía y documentos que nos abren más la mirada de este novelista, pero también antropólogo, profesor, etnólogo de Andahuaylas. De Arguedas, claro, no podemos dejar de recuperar su afán de dar a conocer los ritos y la cultura andina, la danza de las tijeras, el zumbayo, los ríos y rocas, todo desde una mirada donde la naturaleza misma palpita, donde el autor es hacedor de las fibras más sutiles y del lenguaje más amplio de la vida. Arguedas tenía pues sensibilidad de poeta, es más, era un poeta, escribió un libro muy hermoso que ahora vamos a leer. Escuchemos su voz en su famoso poema A nuestro padre creador Túpac Amaru. Les voy a leer uno de los poemas, un fragmento de un poema que es realmente increíble por el poder que tiene para convocarnos, ese lado mítico del mundo del Ande, ¿no? Dice: Padre nuestro, escucha atentamente la voz de nuestros ríos, escucha los temibles árboles de la gran selva, el canto endemoniado, blanquísimo del mar. Escucha a los padres serpiente Dios, estamos vivos, todavía somos. Del movimiento de los ríos y las piedras, de la danza de árboles y montañas, de su movimiento bebemos sangre poderosa, cada vez más fuerte. Nos estamos levantando por tu casa, recordando tu nombre y tu muerte. En los pueblos, con su corazón pequeñito, están llorando los niños. En las punas, sin ropa, sin sombrero, sin abrigo, casi ciego, los hombres están llorando, más tristemente que los niños. Bajo la sombra de algún árbol, todavía llora el hombre, serpiente Dios, más herido que en tu tiempo, perseguido como filas de piojos. Escucha la vibración de mi cuerpo, escucha el frío de mi sangre, su temblor helado, escucha sobre el árbol de lambras el canto de la paloma abandonada, nunca amada, el llanto dulce de los no caudalosos ríos, de los manantiales que suavemente brotan al mundo. Somos aún, vivimos. Lo que les acabo de leer, amigos, es un fragmento de un poema llamado A nuestro padre creador Túpac Amaru, y es un poema que nos evoca ese misticismo que tenía Arguedas, esa necesidad, esa sed de traer todo ese canto, de recuperar todo ese misticismo que para escritores como Mario Vargas Llosa serían, por ejemplo, una especie de pasadista o algo ya retrógrada. Sin embargo, vemos que en el lenguaje arguediano,
es todavía una posibilidad y es todavía una fibra que duele. Continúo leyendo. Y esta es la emoción que nace de las letras de José María, una emoción que nos sacude porque permite ver la sensibilidad que no cesa, como tampoco cesa en nosotros aquel signo trágico que hace que nuestros mejores autores mueran de manera fatal. Chocano, asesinado en Chile; Vallejo, lejos, en París; Oquendo de Amat, en medio de la Guerra Civil Española; Juan Ramírez Ruiz, el famoso poeta de Un par de vueltas por la realidad, atropellado en una cama del norte. Y finalmente Arguedas, el 2 de diciembre de 1969, ese mismo José María que en sus famosos diarios expresó que si yo no escribo y publico me pego un tiro. La visión arguediana deviene pues de un largo proceso vital. Fue él, el niño, que aprendió a convivir con los empleados de la casa de su padre, donde su madrastra lo maltrataba sin desdén. Es esa crueldad, la que jamás se evapora de la vida del autor, que en cierta ocasión aseguró que era hechura de su madrastra. Cierta vez Arguedas se confesó frente a un público y expresó que él era consecuencia de aquella forma cruel con la cual su madrastra lo trataba. Le dijo, por ejemplo, una vez que no valía para nada, cosa que Arguedas se tomó muy en serio. Un niño se toma muy en serio todo lo que los adultos le dicen, y eso lo llevó a correr, a tropezar y a llorar solo y a desear que la tierra se lo tragara. Esta marginación infantil, como en el caso de otros autores, por ejemplo pienso en Vargas Llosa cuando conoce a su padre, o en Cortázar cuando leía de manera excesiva siendo muy niño, van a sintetizar el poder de su sensibilidad y la necesidad de comunicar los paisajes con la verosimilitud que requieran. Y es que en la infancia, pues, es el fermento de los futuros artistas. Todo niño que se conmueva de sí mismo, que no pierda su soledad, que la abrace con devoción, que sienta en su sombra el beso de la muerte, la finitud de su pequeña alma en medio del cosmos, y que no logre perderla a través de los años venideros, se condenará a ser artista. Es muy interesante cómo Arguedas, a pesar de todo lo que él había ya logrado, a la edad en la cual él decide acabar con su vida, tenía reconocimientos, ya era querido en Chile, en otros países, de hecho tenía conexión con estudiosos de muchas partes del mundo. Como eso, a pesar de todo ello, no podía él tener paz consigo mismo, estar tranquilo consigo mismo y poder tener una vida como cualquiera la pudiera tener, ¿no? Con un trabajo y con voluntad y seguir para adelante. Su sobrino, José Abel Carvajal Arguedas, que es autor de este libro que está acá, que es muy bonito, que se llama José María Arguedas, Recuerdos y Añoranzas, lo escribe su hermana, con la cual Arguedas no vivió, pero luego Arguedas la conoció cuando su hermana vivía acá en Lima, en Los Olivos, que es una zona que está en el norte, justo en una zona urbana de acá de la ciudad. Su hermana siempre lo trató como una especie de hijo Arguedas, ¿no? Era como una segunda madre, y siempre Arguedas iba a ver a su hermana y se quedaba con él y con su sobrino, ¿no? Que es el que justamente escribe esa historia, que es una especie de crónica muy desnuda y descarnada, donde nos va a contar cosas como la siguiente, ¿no? Y se las voy a leer. Dice: José María era un hombre en extremo sensible y humilde, siempre dispuesto al diálogo y con una capacidad tremenda para entender a los demás. Por lo menos yo lo veía así, por eso me gustaba escucharlo y conversar con él. Me podía pasar mucho rato escuchándolo y no me cansaba, sobre todo el énfasis que ponía cuando tomaba los temas sociales, ¿no? Y esto de acá lo cuenta José Abel Carvajal Arguedas, pero también cuenta algo que por acá subrayé, que me parece muy interesante, porque antes de ese final en la Universidad Agraria, él ya había intentado otro tipo de formas de acabar con su vida. Por ejemplo, cuando queda sin trabajo y pierde a muchos de sus empleados, que luego también van a pedirle a él que le consiga los trabajos que haya perdido, y él no puede soportar eso y toma unas pastillas. Su hermana, felizmente, en ese primer intento de suicidio logra salvarlo, le lavan rápidamente el estómago y se salva, y ya de ese momento estaba tocado. Arguedas se sentía muy tocado, y acá hay una parte que les voy a leer que cuenta el preámbulo de aquel destino final, ¿no? Que me parece a mí de lo más pongámosle así, interesante para descubrir la figura que detrás de este gran autor. Y dice lo siguiente, ¿no? Dice: una de las últimas veces que vino José María a casa a almorzar, tenía que recoger un encargo en Lima y de inmediato regresar a su hogar.
Entonces me dijo que lo acompañara para no hacer el viaje solo. Accedí de inmediato y durante el trayecto conversamos de varias cosas. Se le notaba totalmente sereno y tranquilo. Incluso me llegó a decir que no me preocupara por mi futuro viaje a los Estados Unidos, porque ya había conversado con sus amistades y que todo estaba listo. Nada me hacía pensar que él ya tenía todo planificado para su fin. En un momento dado, por esas cosas de la vida, se me ocurrió abrir la guantera del carro, cosa que nunca había hecho porque respetaba mucho a mi tío, y entonces vi el arma que días más tarde utilizaría para quitarse la vida. La tomé entre mis manos, se la mostré y asustado le dije: tío, ¿qué vas a hacer con esta arma? ¿En qué estás pensando? Cuidado, tío, cuidado. Voy a decirle esto a mi mamá ahora que regresemos. Ya una vez estuvimos a punto de perderte y no quiero que vuelva a ocurrir, ¿no? Y acá recuerda ese momento que les cuento cuando él ingiere las pastillas y tiene que hacer este lavado gástrico. De inmediato aparcó el carro, me vio tan nervioso y asustado que me dijo: ten cuidado, hijo, no se te vaya a disparar el arma. Por favor, déjala en su sitio. No te preocupes, hijo, no voy a hacer nada que los dañe. Lo que pasa es que últimamente están asaltando mucho por la carretera central. La he comprado solo como defensa personal, nada más. Nada malo me va a pasar. No voy a hacer nada malo. Y, por favor, no le digas nada de esto a tu madre porque se va a preocupar por gusto. Y bueno, esta parte de acá, como ustedes pueden escuchar, nos lleva a ver ese momento previo a este último final, este desenlace. Pero no solamente en ello nos vamos a quedar, porque también acá está lo otro. Dice: en este énfasis, es este énfasis el que lo llevó a dedicarle sus ansiosos trabajos etnográficos, tanto recuperando mitos como Canto Quechua de 1968 o mitos, leyendas y cuentos peruanos de 1947 en coautoría con Francisco Hierro Ríos. Esto, como bien sugiere Riva, su sobrino, nos hace ver el enorme compromiso con la recuperación y estudio del mundo andino, tanto desde sus novelas, cuentos, como desde su enfoque de antropólogo, ¿no? Y acá yo tengo un cuento que me parece muy interesante, se los quiero leer algunas partes. Este cuento que es un cuento donde nos habla sobre los músicos del Ande, Diamantes y Pedernales. Y una parte que cuando lo leí me pareció genial, muy interesante para entender cómo captaba el mundo. Ustedes saben que el poeta es el ser que está más cerca de la realidad, tiene de alguna forma, no tiene una máscara tan solidificada, está mucho más en contacto con la vida y puede traducir las esencias, ¿no? Y aquí, en esta parte, me pareció muy interesante para dibujar cómo él veía a los artistas del mundo andino, de Perú profundo, ¿no? Pero ¿a qué iba el UPA? ¿A qué iba? Si en ese pueblo había más de 20 arpistas famosos que tocaban en competencia durante las fiestas de la capital y de todos los pueblos circundantes, ¿no? En este cuento nos habla de cómo un arpista llega pues, a una ciudad y él va también buscar de alguna forma entrar al circuito de los músicos, ¿no? Y luego dice: ellos eran los creadores de las melodías que después se difundían en 500 pueblos, hacia todas las regiones. La noche del 23 de junio, esos arpistas descendían por el cauce de los riachuelos que caen en torrentes al río profundo, al río principal que lleva su caudal a la costa. Allí, bajo las grandes cataratas que sobre la roca negra forman los torrentes, esa imagen, ¿no? Las grandes cataratas que bajo las rocas forman los torrentes, los arpistas oían estas cataratas que caían a chorros, que caían de manera violenta, furibunda. Solo esa noche el agua crea melodías nuevas al caer sobre la roca y rodando en su lustroso cauce. Cada maestro arpista tiene su pacha secreta. Se echa de pecho, escondido bajo los penachos de las sacuaras. Algunos se cuelgan de los troncos de molle sobre el abismo en que el torrente se precipita y llora, ¿no? Es decir, cada arpista llega a esta parte del río y escucha esta catarata, y ese sonido de la naturaleza es la que traduce. Y luego agrega algo muy interesante. Dice: al día siguiente y durante todas las fiestas del año, cada arpista toca melodías nunca oídas, directamente al corazón, el río le dicta música nueva. Y esa parte me parece interesante, ¿no? Directamente al corazón, el río le toca música nueva, y cómo hay esa
ese ser como una antena que va captando las vibraciones que vienen de ese mundo, que vienen de ese propio movimiento de la naturaleza del Ande, ¿no? Compromiso con la recuperación y estudio del mundo andino. Bueno, sin embargo, un agujero negro se cernía sobre su propio corazón. Abrimos las páginas del zorro de arriba y el zorro de abajo y leemos que este libro, amigos, como les digo desde el inicio, es uno de los libros más interesantes para conocer digamos, de manera más íntima y de manera más confesional toda esta neurosis quizá que tenía Arguedas, todo este problema que nunca pudo cerrar. Y hay un pasaje que dice lo siguiente, ¿no? Dice: yo no soy un escritor profesional. Juan no es un escritor profesional. Ese García Márquez no es un escritor profesional. No es profesión escribir novelas y poesías. O yo, con mi experiencia nacional, que en ciertos resquicios sigue siendo provincial, entiendo provincialmente el sentido de esta palabra oficio como una técnica que se ha aprendido y que se ejerce específicamente o rondamente para ganar plata. Con esto que les acabo de leer, Arguedas hacía alusión de alguna forma indirecta a todos los escritores, bueno, en todo caso a los escritores más paradigmáticos de lo que fue el mundo latinoamericano, que como ustedes saben eran escritores que asumían la literatura con horarios, asumían la literatura como por ejemplo Vargas Llosa, que lo estudiamos hace 2 semanas atrás, como una especie de orgía perpetua, ¿no? Arguedas era más temperamental, era un escritor más sumido en una especie de bitácora profundamente desarraigada por una parte, porque no veía él, por una parte no veía él que la realidad que vivía era afable con lo que él buscaba recuperar, era más bien dura. En Lima, donde el mundo andino cada día, y también para la época que vivía, se va marchitando, o es muy poco, o viene de pronto a ser una segunda vida desde lo marginal. Obviamente que ya ahora es mucho más aceptada y asumida, porque Lima ya es mucho más, ya no es tan capitalizada. Todo eso a Arguedas le dolía. Esta es la sensibilidad arguediana, la misma que nos conmueve porque nos toca a flor de piel, como un río, como el viento andino, que se abre para doblegar el cabello o alzar las lluvias, o como sugiere en uno de sus cuentos, que les acabo de leer, ¿no? Como el río hablándole al propio artista, ¿no? La música del corazón del artista. Y por acá tengo una de sus novelas, que es Los ríos profundos. Y este libro nos cuenta pues algunos pasajes al inicio nada más que me parece muy interesante de recuperar, sobre todo para que ustedes capten lo que quiero que esta noche no se olviden, que es la sensibilidad con la cual vivía en perpetuo magnetismo ese escritor. Y una parte en la cual el personaje se encuentra con unas rocas y de alguna forma siente que estas rocas se comunican con él. Esa comunicación que es una comunicación muy propia de sentir que la naturaleza no es solamente una máquina de la cual debemos de alguna forma beneficiarnos racionalmente o destruirla, como nos invita a ser Occidente, sino también es un espacio que nos permite reflejarnos y también comunicarnos con espacios mucho más profundos. Y bueno, eso que les digo se encuentra en lo de acá, dice, ¿no? Mi padre iba escondiéndose junto a las paredes en la sombra. El Cusco era su ciudad nativa y no quería que lo reconocieran. Debíamos de tener apariencia de fugitivos, pero no veníamos derrotados, sino a realizar un gran proyecto. Lo obligaré, puedo hundirlo, había dicho mi padre. Se refería al viejo. Cuando llegamos a las calles angostas, mi padre marchó detrás de mí y de los cargadores que llevaban nuestro equipaje. Aparecieron los balcones tallados, las portadas imponentes y armoniosas, la perspectiva de las calles ondulantes, en la ladera de la montaña, pero ni un muro antiguo. En los balcones salientes, las portadas de piedra y los aguanes tallados, los grandes patios de arcos, los conocía, los había visto bajo el sol de Huamanga. Yo escudriñaba las calles buscando muros incaicos. Mira al frente, me dijo mi padre, fue el palacio de un inca. Cuando mi padre señaló el muro, me detuve. Era oscuro, áspero, atraía con su faz recostada. La pared blanca del segundo piso empezaba en línea recta sobre el muro. Lo verás tranquilo más tarde, alcancemos al viejo, me dijo. Habíamos llegado a la casa del viejo, estaba en la calle del muro. Entramos al primer piso, lo rodeamos
Lo rodeaba un corredor de columnas y arcos de piedra que sostenían el segundo piso, también de arcos pero más delgados. Focos opacos dejaban ver las formas del patio, todo silencioso. Llamó a mi padre, bajó del segundo piso del patio, todo silencioso. Llamó a mi padre, bajó del segundo piso un mestizo y después un indio. La escalinata no era nada para la vastedad del patio y de los corredores. El mestizo llevaba una lámpara y nos guió al segundo piso. No tenía arcos ni un segundo piso, solo un corredor de columnas de madera. Estaba oscuro, no había allí alumbrado eléctrico. Vimos lámparas en el interior de algunos cuartos. Conversaban en voz alta en las habitaciones. Debían ser piedras de alquiler. El viejo residía en la más grande de las haciendas de la Purímac. Y bueno, acá nos va a contar, de hecho, toda la situación que él va a empezar a observar con relación a todas esas rocas que de hecho él siente muy vivas y siente también, como les digo, parte muy propia de la naturaleza. Y bueno, con relación a este libro, con relación a El zorro de arriba y de abajo, que a mí me parece que es uno de los libros más desgarradores de este autor y que curiosamente nos cuenta también una polémica que tuvo con el novelista Julio Cortázar, ¿no? La semana pasada hablábamos de Cortázar, que era un escritor que buscaba cierto cosmopolitismo cuando ya viajaba por Europa, y él había hecho una novela Rayuela, y si vieron la semana pasada se acordarán que esa novela tenía cierto ludismo, era una novela que buscaba de alguna forma una participación activa con el lector. Arguedas no era así, Arguedas no tenía esa sensibilidad de vanguardia, él quería ser el puente, una especie de plataforma para comunicar el ande. En el intercambio de cartas y de polémicas, parece que Arguedas no lo va a tomar tan bien, se va a sumir en una gran depresión, que de hecho ya cargaba, como les vengo contando, y vamos a leer cosas como esta, ¿no? Que me parece de lo más interesante para rescatar ese desarraigo arguediano que va a sentir profundamente durante toda su vida. Acá está. Ese es un poema que está alrededor del centro del libro y dice algo muy interesante, ¿no? Es una parte donde él se encuentra en Chimbote y dice lo siguiente, ¿no? Don Diego, amigo, gritó de pronto, esa es la yunza serrana de Cajabamba, que cantan y bailan ahora los cholos de la hacienda Casagrande. El visitante marcó más airosamente el ritmo, ondeando el cuerpo que se giraba entre luces y colores. Así confirmó el entusiasmo de don Ángel. «Siga, caballero», exclamó el jefe de la fábrica. «Siga, siga», y el gordo de lentes comenzó a balancear todo su cuerpo, su barriga y pecho que bailaba, hinchándose y vaciándose, tratando ansiosamente de no salirse del ritmo, de encenderse y concentrarse más. Pero no movía los pies, no los podía mover, estaba como clavado en el sitio. Entonces empezó a hablar y a recitar. «Siga, siga, siga la rueda, Chimbote es el puerto pesquero más grande del universo, y Casagrande, que está aquí cerca, a 100 kilómetros, es el ingenio azucarero más grande del mundo. Toda estadística así lo prueba. ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo dice? Es pobrecito, más grande del mundo, Chimbote, Casagrande. Siga don Diego, la chimenea de Casagrande lleva su humo hasta los ríos de Amazonas, porque Casagrande comienza en el Pacífico, traga la costa, traga los Andes, tiene puerto propio, ay Chicama, tiene presidente, el gerente, Lagarto, llega a la selva, friega a los chunchos, como yo Branchi, ya fregué a Maxe, el secretario de los pescadores, y anexos de nada. Pescadores de Chimbote, puerto pesquero grande en el mundo. Aquí no hay nadie. Señor, y esa parte me parece muy interesante. Señor, los cholos son mierda. Los negros sambo chinos son mierda. Yo también soy mierda. El yugoslavo no es mierda. El español no es mierda. Branchi está en todas partes. En todas partes está Caballero, Freno, Estribo, Baticola, Max, el secretario, no sé si es mierda. Zavala, Aro, Tinoco, Characato, amigos. Zurramos uno, zurramos otro. En el Totoral
Sancundal, nos cagamos, sin remedio, sin remedio, sin remedio. El obispo yanqui, ese no es mierda, ese no es mierda. Teodulo Yauri no era mierda, no era mierda. Ya lo hice basura, cacanucita, caballero, yo lo hice mierda de perro. El Perú Costa, cómo me jode, cómo me jode. El Perú Sierra, cómo me aburre, cómo me aprieta. El Perú Selva, chas, 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 cómo me pudre, cómo me aprieta la chimenea de Casagrande. Los hombrecitos de Casagrande ya están formados para marchar. Todos los días desde las 4 van al campo a trabajar, pobres hombres. Así lo mismo, como en los cochos, bolsa triste arriba, como en las putas, piernas arriba. Desde la costa del Amazonas se cagan en mí. En Chaucano no, en Chaucha no, en Chauchama no, en Chaucato sí, ay no, pobres hombres. Y esa parte donde habla de las heces, del excremento, es una forma, yo creo, de expresar la forma tan despectiva con la cual, desde la cual se ha observado y se ha marginado durante tantos años, siglos, al hombre andino, y no se ha permitido observarlo en su propia dimensión. Por una parte, se ha observado como un ser que los intelectuales criollos tienen que salvar o ayudar. Por otra parte, se ha querido verlo como algo ya del pasado, pero pocos como Arguedas se acercaron a ellos para mirarlos sin prejuicio, para observarlos como en su exacta dimensión. Y esto, pues, como les digo desde el inicio, era una consecuencia del Arguedas niño que vive con ellos, que se cría con ellos y que de alguna forma asume esa energía vital, que es una energía que brota de la tierra, de la pacha, y que brota también como un fermento, pues, en su enorme tristeza, ¿no? Arguedas, antes de acabar con su vida en la Universidad Agraria, recibe, pues, una crítica muy tajante del mundo académico, y Arguedas se defiende diciendo que ha vivido en vano. Y eso es porque hay muchos que critican que Arguedas no era tan exacto en la antropología o en sus trabajos etnológicos. Por ejemplo, en la mañana revisaba unos videos que había hecho Marco Aurelio de Negri, donde decía que a Arguedas le faltaba leer tal libro para comprender el folclore peruano y que no era exacto, y que justamente esa exactitud le brotaba, ya que Arguedas no necesariamente buscaba ser un científico de esa materia. Arguedas era un artista, es decir, una persona que estaba transmitiendo la sensibilidad, y la sensibilidad no necesariamente es una fórmula como la fórmula de la relatividad o la fórmula de la mecánica cuántica, es más bien una esencia. Las esencias que transmite Arguedas están más allá de lo que podría ser un mundo académico que busca de alguna forma lo racional y lo exacto. Y yo creo que en ese sentido Arguedas es una gran fuerza, una gran sustancia que de hecho no ha sido todavía cerrada, es una gran herida abierta que a mí personalmente me hace pensar en lo complejo que es este país, en cómo el Perú, representado en la muerte de Arguedas, es un país que margina y que animaliza sus propios rostros. No olvidemos, pues, que Arguedas es uno de los que nos enseña que el Perú no es solamente la capital, que el Perú no solamente es el discurso de la República que hacen los criollos hace ya casi 200 años, sino es un país variopinto, un país que, como él dice, es un país de todas las sangres, donde se van a juntar todas las sensibilidades, de alguna forma, como les digo, en la dimensión y en el amor, en el homenaje que puede darle un poeta, que puede darle alguien que es realmente sensible con el otro, porque de alguna forma, ser una antena de las sensibilidades es ser muy empático con el otro, ¿no? Es desnudar las esencias. Y Arguedas tiene ese poder, tiene ese magnetismo. Yo no puedo dejar de leer este libro y quiero que sea esta parte algo confesional, y tampoco puedo dejar de pensar en Arguedas sin sentir ganas de llorar o sentir ganas de estremecerme, porque todavía el Perú es un país que margina ese lado nuestro, es un país que todavía no reconoce toda esa diversidad y todo ese poder, y que más bien lo podemos ver en la televisión, lo podemos ver en los reclames, en la publicidad, lo podemos ver en los discursos que tiene la hegemonía, que tiene el poder, los medios de comunicación, que nos venden siempre que lo bueno y lo hermoso es de un tipo de color, es de un tipo de discurso, cuando en realidad el mundo que habitamos es un mundo mucho más profundo y complejo. Bueno, dicho esto, quiero terminar entonces este seminario leyéndoles. Por acá también encontré por acá otro libro, que es un libro de poemas en quechua, que de hecho
les quiero compartir algunos poemas de acá para que vean ustedes pues la sensibilidad, ¿no? Saben ustedes que desde que llegaron los españoles a esas tierras se dieron cuenta que una buena forma de darnos el discurso del catolicismo era pues desde el arte, ¿no? El arte tiene ese poder de alguna forma empujar la sensibilidad, es decir, empujar el ser de los humanos, más que de pronto un discurso o una fórmula científica que es demasiado necesario, pero un poema, una canción nos conmueve. Y ese poder se usó desde siempre cuando nos vinieron aquí a colonizar, a cambiar toda esa antigua cultura que habitábamos. Y bueno, les quiero leer un poema que se llama El fuego que he prendido, que pertenece a 20 canciones recogidas en Ayacucho, Cusco y Apurímac. Y no quiero terminar esta noche, no quiero dejar de saludar a todos los amigos que me siguen, que siguen también nuestras transmisiones, que ya venimos dando 4 seminarios con los cuales cerramos este seminario y de alguna forma todos han sido para descubrir más sobre las novelas, ha sido para insistir en que es necesario regresar a escuchar el nervio de nuestros artistas, es necesario lavarnos las orejas de la publicidad, de la falsa y mediocre y muchas veces adormecedora publicidad que nos engaña y que nos hace simplemente comprar y consumir referentes y modelos falsos y que no nos invitan pues al diálogo con nuestras esencias. Busquemos el arte, busquemos la literatura, busquemos ese fuego que está en la palabra. Y esos seminarios sirven de alguna forma para entusiasmar, para apasionar y para que sepan que la literatura es un espacio vivo, que no está solamente en 4 gatos que estamos acá hablando como locos, sino está en toda una comunidad. Arguedas escribiendo sus libros nos permite observar que el Ande de nuevo es un espacio muerto, sino es un espacio que se renueva y se recupera y está constantemente mostrándose y floreciendo en cada uno de nosotros. Entonces, como dice el sobrino de Arguedas, como dice muy bien por acá al inicio, dice algo muy interesante, ¿no? Que las semillas de Arguedas no han dejado de florecer. Yo, que pertenezco a una generación que no lo vio, que no estuvo con él, sí recupera esa semilla y hace brotar su lenguaje, hace brotar su palabra, como debe ser, como una necesaria y fecunda canción, como un himno que nos junta en ese misterio profundo que es el arte, que es la palabra de la mente y la palabra del humano. Y termino entonces estos 4 seminarios, espero que hayan sido de su agrado, con este poema que dice: El fuego que he prendido. El fuego que he prendido en la montaña, el ichu que encendí en la cumbre, estará llameando, estará ardiendo. O mira si aún llamea la montaña. Y si hay fuego, anda niña, con tus lágrimas puras, apaga el fuego, llora sobre el incendio, y tórnalo en ceniza con tus lágrimas puras. Y quiero terminar simplemente hablándoles pues de que los artistas, así como por ejemplo los albañiles nos construyen casas, los grafiteros nos reparan los conductos que llevan el agua, los profesores, grandes guardianes de la cultura, encienden la educación en cada joven, los poetas, los artistas, los que trabajan por la cultura, nos dan su espíritu, nos dan su corazón, ese órgano que a veces es inútil y que nadie quiere ni siquiera comprar a medio precio o en oferta, pero que es un órgano que nos devuelve la humanidad que cada día perdemos, la humanidad que en estos tiempos se pierde porque es un mundo cada día más descarnado, un mundo donde solamente se impone la ley del más fuerte, la ley de los hombres contra los hombres. Todavía queda literatura, todavía queda fuego, todavía queda el lenguaje como un gran incendio. Por todo eso quiero despedirme esta noche y quiero despedirme con esta canción de Arguedas y simplemente Jarangoyanjas, todos can, Biri Kuyanjas,
Bala,